En este módulo descubrirás qué es una corriente, qué la provoca y qué hacer cuando buceas en corriente. Descubrirás también en qué circunstancias y con qué técnicas puedes hacer una inmersión en corriente aprovechando la corriente en tu beneficio. Buceo en corriente. La corriente es la reina del mar. Sin corrientes no existiría la gran variedad de formas de vida que hacen tan fascinantes las inmersiones. Gorgonias, corales y muchos otros seres se alimentan gracias a las sustancias nutritivas que transportan las corrientes. Hay varios tipos de corrientes. La corriente litoral, por ejemplo, es un movimiento de agua paralelo a la costa. En esta situación hay que estudiar bien el punto de entrada y de salida del agua. Si te sumerges desde la orilla, tienes que escoger el punto de salida más cómodo y después establecer un punto de entrada localizado aguas arriba respecto a la corriente. De esta manera evitarás posibles salidas contracorriente largas y cansadas. Otro tipo de corriente es la resaca, que puede aparecer en áreas cuyo fondo tiene una pendiente moderada. Cuando rompen, las olas llevan el agua del mar hacia la orilla. La resaca es el flujo de agua que regresa hacia el mar. Todas estas corrientes son temporales. Hay también corrientes estables, permanentes, debidas a las diferencias de salinidad y nivel de los océanos, al soplar de los vientos alisios y a la rotación de la Tierra. Las corrientes más fuertes que un buceador puede encontrar son las provocadas por las mareas. También en este caso hay una gran variabilidad. En algunas áreas la carrera de marea es de pocos centímetros, de manera que la corriente es apenas perceptible. En otras zonas la oscilación es de muchos metros y las corrientes son tan fuertes que es imposible nadar contra ellas. Afortunadamente, las mareas se pueden predecir. En muchos países la marea alta y la baja se alternan aproximadamente cada 6 horas, así que en un día hay 2 mareas altas y 2 bajas. Sin embargo, dado que las mareas se ven fuertemente influenciadas por el perfil costero, esto también puede variar. Además, las mareas alcanzan su mayor oscilación en los periodos de luna nueva y luna llena, mientras que esta es menor durante los cuartos creciente y menguante. Evidentemente, la intensidad de la corriente es mayor cuando la carrera de marea es mayor. Sin embargo, hay 2 momentos en los que las corrientes se detienen, en los puntos de marea alta y marea baja. En estas fases, llamadas estoa de corriente, el flujo de agua se detiene y comienza a invertirse. Por tanto, la corriente será mínima o inexistente. Mirando las previsiones locales de las mareas, podrás conocer la hora de las mareas altas y bajas y su carrera. Riesgos del buceo en corriente y equipo. El riesgo principal de bucear en una corriente que no hemos previsto es que nos puede obligar a cambiar el perfil de la inmersión y su recorrido, o hacernos aumentar de manera importante el consumo de aire. Si durante una inmersión te ves inesperadamente en una corriente, recuerda que las corrientes no suelen aparecer de la nada. Probablemente fuiste tú quien entró en su recorrido, así que bastará con volver unos metros atrás y la corriente desaparecerá. En caso de que te encuentres en una corriente que no deja de crecer, debido probablemente a la marea, esta podría ocupar una zona extensa y sería un error continuar con la inmersión. Es cierto que en caso de dificultad puedes sujetarte a cualquier roca del fondo, pero no es menos cierto que al volver a la superficie la corriente te llevará lejos.
Si se ha preparado una línea de ascenso, deberías agarrarte bien a ella con las manos o con un dispositivo especial llamado John Line. No olvides que la corriente puede variar también según la profundidad. Generalmente es menor cerca del fondo, aunque podría también aparecer solo en una zona o en unos pocos metros desde la superficie. De todas formas, deberás usar una línea de ascenso y descenso en cualquiera de estas situaciones. Las corrientes ascendentes y descendentes no son tan fáciles de manejar. Afortunadamente son raras, pero aun y todo nos las podemos encontrar. Estas corrientes verticales pueden ser tan potentes como para cambiar la profundidad de un buceador inexperto en 10 metros antes de que pueda darse cuenta de qué está pasando. Otros riesgos de bucear en corrientes tienen que ver con la mala visibilidad, que dificulta que el grupo se mantenga unido. En este caso puedes hacer una inmersión en torno a un punto fijo siempre y cuando se apliquen las técnicas de inmersión con visibilidad reducida. En el caso de las inmersiones a la deriva, es decir, dejándose llevar por la corriente, no se puede usar un cabo guía, por lo que una visibilidad reducida será motivo de suspensión de la actividad. En estas inmersiones es más frecuente verse separado del compañero, por eso debes prestar especial atención a mantenerte cerca de él y del grupo. Para sumergirte en un punto fijo hace falta una línea de ascenso y descenso que vaya desde la superficie hasta el fondo, por ejemplo, desde un barco anclado. El propio cabo del ancla se puede usar con este propósito. Otra línea, llamada línea de corriente, de al menos 20 metros de longitud, se lanza desde la popa del barco. Consiste en una línea flotante con una boya en su extremo que los buceadores pueden usar para permanecer cerca del barco. Si la corriente es muy intensa, se tiende una tercera línea entre la de corriente y la de descenso y ascenso, de manera que los buceadores que entren al agua por la popa no tengan que nadar para llegar a la línea de descenso. Al hacer inmersiones a la deriva, el mayor peligro está en separarse del compañero, del grupo o del barco. Es aconsejable que cada buceador lleve una boya hinchable de señalización en superficie sujeta con una cuerda de longitud adecuada. Veamos ahora las normas de comportamiento recomendadas para esta inmersión. Inmersión desde un punto fijo. En cuanto entres al agua, acércate inmediatamente a la línea de corriente para evitar ser arrastrado lejos del barco. Por parejas, descended por la línea sin soltarla en ningún momento. Al llegar al fondo debes empezar el recorrido siempre contracorriente, tratando de mantenerte lo más protegido posible de los salientes y lo más cerca del fondo, donde la corriente es menor. El regreso será a favor de la corriente y te ahorrará mucho esfuerzo de aleteo. Durante el ascenso puedes usar también el John Line para hacer la parada de seguridad, de forma que no estéis todos muy juntos. Inmersión a la deriva. Esta inmersión consiste en dejarse llevar tranquilamente por la corriente mientras el barco te sigue desde la superficie. En estas inmersiones es muy importante mantenerse cerca del resto del grupo. En cualquier caso, es muy recomendable que cada buceador tenga su propia boya de señalización en superficie para ser identificado en caso de que pierdan el contacto con el grupo. Al terminar la inmersión, se hincha una boya de señalización, el grupo se reúne y asciende. Si usáis la cuerda de la boya como guía, ascenderéis haciéndola pasar por el ojal hecho con los dedos pulgar e índice. Por último, se espera a que llegue el barco para recoger a los buceadores.
Las inmersiones a la deriva no se pueden llevar a cabo con seguridad si la visibilidad es limitada, porque es muy difícil mantener el grupo. En cuanto una pareja deje de ver al grupo, debe considerarse perdida, y aunque sepa bien dónde se encuentra, tienen que comenzar inmediatamente con los protocolos apropiados. Intenta buscar al resto durante el tiempo establecido en el briefing, y si no los encuentras, asciende inmediatamente a la cota de la parada de seguridad y lanza la boya de señalización. Al terminar la parada, encontrarás el barco listo para recogerte. No alargues la búsqueda durante más tiempo del establecido, ya que la corriente puede dispersar fácilmente a los miembros de un grupo en un área muy grande. Esto complicaría la operación de recuperación del barco. Hecho correctamente, el buceo en corriente representa una de las formas más divertidas y relajantes del buceo. Tu instructor te llevará a bucear en corriente para que apliques lo que has aprendido en este capítulo, adaptándolo a las particularidades de vuestra zona. Que disfrutes de la inmersión.